Hola a todos, qué gusto estar conectados una vez más en un conversatorio de E625. Un conversatorio es una conversación enfocada y en esta ocasión vamos a hablar del futuro de la iglesia. Ya tuvimos conversatorios acerca de teología, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Jóvenes, siempre con invitados de lujo y en esta ocasión no es la excepción. Tengo 3 pastorazos increíbles que tenemos en Hispanoamérica. Ahí está desde Bogotá, Colombia, mi amigazo Andrés Corson. Hola Andrés. Hola Lucas, ¿qué tal? Me gustó saludarte. Muy Un amable, gracias. pastor increíble que no veo hace mucho tiempo, pero siempre lo aprecio mucho. Chris Richards, ¿cómo estás, Chris? Muy bien, aquí en El Paso, Texas. En El Paso, Texas. Y desde la ciudad más hermosa del mundo, desde Buenos Aires, Argentina, ahí está el pastor Sebastián Crudo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Lucas? Es cierto, esa es la ciudad más hermosa y les mandamos un abrazo grande. Bueno, aclaro, yo soy de Buenos Aires, pero no estoy en Buenos Aires. Vivo en Estados Unidos hace muchos años, vivo en Dallas ahora. Así que hablo de Buenos Aires desde lejos. Bueno, ya anuncié el tema, esta conversación de hoy, siendo que los 3 son pastores de ministerios que han hecho muchas cosas y que continuamente están creciendo y avanzando. El tema es el futuro de la iglesia. Pero fuera de ser pastores y ministros y predicadores, somos seres humanos. Cuenta un poquito cada uno cómo está viviendo esta circunstancia histórica tan especial que estamos viviendo. Sebastián, en Buenos Aires están obligatoriamente encerrados, ¿cierto? Sí, sí, Lucas, estamos hace ya casi un mes va a ser, estamos teniendo lo que sería esta cuarentena, ¿no es cierto? Este aislamiento social que le llaman acá. Y bueno, la gente ya está empezando a tener algunos inconvenientes también porque estos días hay que pagar cosas. Claro. Entonces empezaron a habilitar para poder salir y bueno, sorprendentemente, como debe pasar en otros lugares, nos encontramos con que hay gente en la calle, ¿no? Y Bueno. gente que está haciendo. Y Pero salen sí, todos de estamos repente, además. de repente, claro, pero estamos por cumplir un mes y ha dado buenos resultados, la verdad. No, bueno. Y Andrés, en Bogotá también están encerrados, ¿cierto? Bueno, en Bogotá estamos también todos confinados en nuestras casas. El único es que sí dejan que las personas vayan al supermercado a pagar sus cuentas y desde esta semana ya pusieron se llama pico y género, es decir, que el lunes salieron los hombres, el martes las mujeres, el miércoles los hombres y así sucesivamente. Interesante. Bueno. Y en el Paso, ¿cómo se ha Pues, sentido? bien, digo, todavía están permitiendo, por ejemplo, todo lo que es construcción. Eso sí lo están permitiendo, sigue adelante trabajos de construcción. Todos los otros tipos de negocios sí están cerrados, Bueno, excepto restaurantes donde pueden comprar para llevar. Nadie puede comer ahí adentro. claro. Ah, y pues todos más o menos en nuestras casas esperando que pase esto. Claro. Bueno, ¿y cómo se sienten? ¿Se sienten muy encerrados? ¿Andan muy ocupados? ¿Cómo lo están sintiendo como individuos, como seres humanos? Personalmente hemos tenido mucho trabajo. Estamos grabando, obviamente, lo de los domingos para que salga tanto por televisión abierta como por internet. Grabando nuestros servicios de oración, también subiéndolos, haciendo proyectos de oración, haciendo, por ejemplo, en Zoom, discipulados. Entonces, sigue el ritmo con bastante trabajo. Todos los pastores reportan estar muy ocupados, Sí, ¿cierto, Andrés? Me imagino. estamos más ocupados que nunca por lo que sea Chris y en mi caso personal, aunque yo tengo muchos predicando, en este tiempo me tocó volver a predicar más seguido porque la gente necesitaba ver un rostro conocido. Claro. Entonces, nosotros sí tenemos reuniones tanto domingos como miércoles, entonces me está tocando, me ha tocado bastante. Y tenemos la oración martes y jueves a las 6 de la mañana, que es 1 hora y nos toca grabarlo ya no en vivo, sino un día antes.
Entonces sí ha sido mucho, mucho el trabajo preparando mensajes. Claro. Y encima de eso, pues muchos pastores quieren hablar con uno o está esta gran idea del Zoom que me parece espectacular, pero también implica darles más tiempo, ¿no? Claro, que se puede ir de las manos, ¿sí? Uno Sí, sí. tiene que aprender a navegarlo todo esto. Y Sebastián, Sí, sí, por supuesto, es verdad lo que decía el pastor Andrés, ¿no? Lo de los tiempos. Y a esto hay que sumarle también que hay que coordinar con, ¿no es cierto?, con músicos, coordinar también con los que están trabajando en los grupos pequeños, los grupos discipulados, el seguimiento a las personas. Pero creo que nos da una linda ventaja para poder conectar mejor con las personas. Así que sí, uno siente que está trabajando más que nunca, me parece. No sé si, supongo que es lo que nos pasa a todos. al menos es lo que reporta la mayoría de los pastores. Pero déjenme eh, y entrarle al tema haciéndoles una confesión de por qué Sí. con intencionalidad los invité a cada uno de ustedes tres a esta conversación específica. En el caso de Andrés, Andrés comandás una de las iglesias más visibles hoy en Hispanoamérica, que ha crecido más rápido en los últimos años y que se ha destacado justamente por el uso de la tecnología, ser una iglesia moderna y contemporánea. En el caso de Chris, déjenme contarles a todos en América Latina y quizás si nos mira alguien de España, que en los Estados Unidos las iglesias hispanas tienden a ser bastante conservadoras y pequeñas. Sin embargo, la iglesia de Chris por muchos años ha sido una iglesia de innovación, ha sido una iglesia con iniciativas muy grandes y muy novedosas, sobre todo para el mercado hispano en los Estados Unidos, para el pueblo hispano en los Estados Unidos. Y en el caso de Sebastián, Sebastián hoy comanda una iglesia que uno podría haber calificado hace unos años como una iglesia pentecostal tradicional. La iglesia Cristo es la solución, que comenzó su abuelo, si entiendo bien, su papá la lideró por un montón de años, sigue involucrado, y que hoy él está a cargo y en los últimos años ha hecho mucho esfuerzo de renovarla, de empujarla al futuro, de tomar iniciativas para alcanzar a las nuevas generaciones sin perder el ADN del tipo de iglesia que son. ¿Estoy en lo correcto, Sebastián? Sí, sí, correcto. Bueno, entonces me pareció que los tres traen un aporte muy, muy concreto a esta conversación, porque obviamente el mundo está cambiando ante nuestros ojos y lo que la iglesia va a poder hacer después de esto no necesariamente va a volver a la normalidad, No. ¿cierto? Algunos tenemos la expectativa de que esto pase pronto y volvemos a febrero, pero la verdad es que hay muchos indicadores de que no volvemos a febrero, volvemos a otro mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sienten ustedes de esto? ¿Sí? ¿Cómo ven el futuro de la iglesia? ¿Qué están percibiendo en estos días? Digo, en lo personal, sí, yo te entiendo, viene un mundo diferente, cambios, pero en medio de esos cambios yo creo que Dios en la iglesia, a lo menos en lo personal nosotros, Dios nos lleva a lo original, una base de oración, evangelismo personal, ¿verdad? Y con fe en señales, en milagros y empujar a la iglesia, sacar la iglesia de las cuatro paredes. No estar dentro de las cuatro paredes esperando que el mundo entre, sino nosotros, y hablo de toda la iglesia, sacándolos, compartiendo su fe con sus compañeros en el trabajo, en la escuela, dándole las herramientas para llevar el evangelio a todas partes, tanto en las redes sociales como en el toque personal. Pues yo creo que en nuestro caso personal, sin querer o más bien por la gracia y misericordia de Dios, estábamos preparados para esto. Pero muchas iglesias en Colombia no estaban preparadas y creo que una de las razones es porque la mayoría de las iglesias tienden a ser un lugar de eventos, pero no de discipulado. Entonces, todo giraba alrededor del culto. Y cuando, pues, por lo que sucedió con el coronavirus, se acabaron los cultos,
la, la iglesia no estaba preparada para esto. Por la misericordia de Dios, nosotros somos una iglesia celular, entonces la iglesia en las casas era algo normal. Simplemente nos reuníamos los fines de semana, los miércoles, para celebrar, pero la iglesia en las casas ya estaba funcionando. Y lo increíble es que lo que se conoce como grupos familiares o grupos de conexión o células siguen funcionando a través precisamente de la herramienta del Zoom. Todos ellos son buenísimos en esta herramienta, menos yo, porque se siguen reuniendo. Y yo incluso oigo a mi hijo, tiene su reunión de 1 hora, 1 hora y media, y es espectacular. Se ríen, tienen la parte social, luego tienen la parte de la palabra, el tiempo de oración, de alabanza. Entonces la coinonía como iglesia sigue, pero las iglesias que giraban alrededor del pastor en este momento pues están en crisis, y creo que les toca, y espero que esto sea un medio que los motive a ver cómo volver a la iglesia celular, que era como en el libro de los Hechos se reunían. Dice que se reunían en el templo, pero también en las casas. Sí, Lucas, primero que nada, bueno, decirte que me siento honrado, y ante semejantes pastores y referentes para mí voy a esperar siempre y voy a hablar último, así que Bueno. lo voy a escuchar. Entonces, primero Chris. Claro. Así que nadie acá tenga estamos. poco tu juventud. Es cierto, pero mira, pensando en lo que vos decías, yo estaba en uno de estos días también grabando, preparando algo más, y me llamó mi papá, que vive cerca de mi casa, pero bueno, nos comunicamos todos los días por teléfono con todo esto, y él me hablaba y me decía, tenemos que ver esto como una nueva realidad, como que desde ahora no pensemos en cuándo va a volver, porque no vamos a volver locos, sino veámoslo como que las cosas desde ahora son así, hay que arrancar de cero y empezar a invertir en esta nueva etapa. Si luego algunas cosas van volviendo, bueno, gloria a Dios, pero y pensaba sobre eso, ¿no? Porque digo, ¿cómo nos tomó esta nueva realidad en recursos, en equipamiento? Y uno se contacta con diferentes pastores, diferentes personas, ámbitos, líderes de alabanza y de diferentes áreas, y a cada uno lo tomó distinto, ¿no? Algunos más preparados, con recursos, incluso hasta en la casa, y otros que tienen que salir corriendo a buscar cosas. Bueno, creo que nos hace pensar mucho, ¿no? Todo esto, y reflexionar sobre eso. ¿Cómo nos agarró? Cris, mencionabas volver a lo original, y Andrés mencionó a la iglesia primitiva, ¿sí? Ustedes, por lo que están diciendo, creen que todo esto nos desnuda de los agregados de los últimos años para volver a la esencia de las relaciones, que siempre fueron el ADN de la iglesia, ¿cierto? Cierto, digo, como mencionaba Andrés, de que muchas iglesias dependían de eventos, ¿no? O de un programa. Hemos mirado mucho de tratar de ser esa iglesia relevante, un buen, perdóname la palabra, buen show, ¿verdad? Los domingos, pero Dios quiere llevarnos a esa esencia donde estamos discipulando a la gente de cómo compartir su fe, cómo compartir su testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y luego cómo compartir de una manera muy sencilla el evangelio y la obra de Jesucristo, y que todos lo estemos haciendo en nuestro trabajo, en la escuela, con el vecino, y estemos conscientemente buscando. Digo, Jesús nos cuenta la historia, ¿verdad?, de las 100 ovejas, y este pastor que va buscando a una, la perdida. Lo natural para nosotros hubiera sido, tengo las 99, aquí las guardo, las cuido, las entretengo. Pero Jesús nos dice, no, hay que ir por esa que es la perdida. Y yo creo que a eso Dios quiere llevarnos como iglesia, a empezar a ver cómo movilizamos a la iglesia como un ejército que sale a evangelizar uno a uno. Ahora, déjenme hacer un poquito de abogado del diablo. Si yo escucho y me están contactando continuamente por WhatsApp, por email, algunos pastores que me quieren hablar de qué anticipo del futuro. Muchos están preocupados de que no podamos volver pronto a los templos, ¿sí? Hablemos un poquito de ese temor, ¿sí? Porque es un temor honesto,
¿Mm? Y ustedes están dando a entender que todo esto es una gran oportunidad, y es cierto, pero hay desafíos, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a la iglesia si no puede volver pronto a los templos? ¿Qué pensás, Andrés? Pues ya aquí nos dijeron que son 6 meses. Los eventos masivos vuelven a suceder hasta dentro de 4 a 6 meses. Esto fue una reunión, algo del presidente esta semana que nos tomó por sorpresa. Incluso ya hablamos como con 20 pastores acerca de esa gran sorpresa. Algunos que tristemente estaban debiendo sus iglesias o estaban en arriendo, tomaron ya la decisión de devolver los edificios porque financieramente pues no podían pagarlo. Entonces, eh, eh, esto ha afectado los diezmos, esto ha afectado las entradas y este no es un tiempo de decir, hey, no, sean fieles. ¿Por qué? Porque todas las personas estamos pasando por la misma prueba. Y estas son cosas que se tenía que tener presente antes de que llegara la crisis. Y precisamente por eso la Biblia nos habla acerca tenemos que aprender principios de administración, principios de aprovechar el tiempo de las vacas gordas para cuando vengan los tiempos difíciles, pero ya sucedió, no hay vuelta atrás. Entonces yo creo que en este momento los pastores que están en esa crisis tienen que tomar decisiones porque si sucede lo mismo en otras naciones como acá, se va a tomar 4 a 6 meses y eso, están incluso hablando de un año para eventos masivos de más de 50 personas. Creo que la mayoría de iglesias tenemos más de 50 personas, entonces lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué podemos hacer? Y por eso lo que yo mencioné antes, definitivamente tenemos que volver al modelo de Jesús, de hacer discípulos. ¿No? Queremos, nuestra iglesia es grande y nos gusta reunirnos a alabar y a celebrar, pero el modelo que Jesús nos dejó fue el de grupos pequeños haciendo discípulos. Pero para lograr esto tenemos nosotros que tener nuestros propios discípulos. Entonces, a las iglesias que no estaban preparadas, yo les animo que lo primero que hagan es buscar el mejor material que hay en otros lugares para hacer discípulos. Porque rápidamente nos toca formar discípulos, nos toca tener, si nos dan permiso, nos van a dar permiso a grupos de 50, entonces les va a tocar hacer iglesias de 50 por toda la ciudad, pero creo que es lo que el Señor quería. Y buscar también de qué manera seguir usando la herramienta de la televisión o la herramienta de los, bueno, de YouTube, etcétera, para predicar, pero incluso yo ya reuní a los de alabanza y les dije, en este momento estamos sonando espectacular, pero con una iglesia vacía, estamos llevándolos a aplaudir y en mi casa aplaudimos y no era lo mismo. Entonces les dije, tenemos que buscar de qué manera vamos a lograr que la banda, porque nuestra alabanza sigue siendo con la banda, entre a las casas donde hay 3, 4 o 5 personas reunidas. Nos toca ser un poco más íntimos. También con respecto a la predicación, nos toca dejar de ser los predicadores gritones. Ahora, por la gracia de Dios, yo no era muy gritón, pero los que sí eran, tienen que ver cómo hacer que sea una conversación y creo que aprender del modelo de Jesús. Excelente. Sí. Sí, Lucas, no, decirte nada más que si miramos en la iglesia en los comienzos, por qué la gente o por qué tuvieron que reunirse en las casas, evidentemente fue por la persecución que los cristianos tenían. Entonces yo pienso y digo, si en muchas cosas nos estamos alineando y comienza a aparecer persecución, hoy es un virus, pero me pregunto el año que viene qué será, el siguiente. Entonces la posibilidad de no disponer de los templos podría volver a suceder y no debería agarrarnos desprevenidos, porque persecución va a ir en crecimiento, ¿no? Entonces, sea esto, sea otra cosa, creo que tenemos que buscar la forma de estar preparados. Y bueno, nada, estar atentos, como dijo Jesús cuando le preguntaron sobre estos tiempos, y no estar distraídos, ¿no? Que a veces a muchos los agarra con miedo y a otros los agarra distraídos.
Creo que ahí es donde más tenemos que trabajar como pastores, y alguien también tendríamos que tener pensando en, como vos bien preguntabas, qué pasaría, ¿no? Si volvemos en mucho tiempo, o qué pasaría si no volvemos. No lo veo como una pregunta negativa, habría que tener a alguien pensando en eso, y mientras tanto seguir en este contexto, y claro, todos creemos que vamos a volver igualmente, ¿no? Pues digamos que estar distraídos no necesariamente significa que uno está distraído en cosas malas. ¿Sí? A veces estamos muy distraídos con la agenda regular de la iglesia sin anticipar este escenario, ¿no? Y quizás nos fuimos acostumbrando de a poquito a que lo central sea el culto en vez de las relaciones. Y bueno, ahí surgió esta fragilidad que estamos sintiendo. Sebastián, en tu caso, tu iglesia tiene, hoy se habla de campus, antes se hablaba de anexos, otras iglesias, hay distintas palabras para referirse a eso, pero tu iglesia tiene presencia en muchas ciudades diferentes. ¿Están manejando todos los campus o iglesias en ciudades diferentes juntos? ¿Lo hace cada pastor congregacional por separado? ¿Cómo están manejando esto? Siendo un grupo de iglesias ustedes. Sí. Cada iglesia local, digamos, de manera separada en cuanto a tener sus transmisiones, tener su contacto con la gente y administrarse de manera local. Lo que sí, obviamente, estamos al tanto, ¿no? En conexión constante entre pastores y entre todo el ministerio en general, digamos, sobre cualquier medida que se va tomando y obviamente recibir consejo, compartir experiencia, pero cada uno desde su lugar, porque como bien decías, nos ha pasado, por ejemplo, que los pastores tengan momentos de contacto con la gente en distintos horarios, por ejemplo, 11 de la noche, 12 de la noche, y la gente lo valora tanto, ¿no es cierto? Muchos que están lejos dicen, nunca pude estar tan cerca del pastor, y estas cuestiones que están acercando mucho, en horarios que normalmente uno no estaría o no predicaría, ¿no? Entonces, creo que, y en vivo aparte, es muy valorable, pero sí, cada uno desde su lugar buscando también su contexto y sabiendo qué es lo más adecuado. Obviamente este es un tema muy rico y que tiene tantas cosas para evaluar y discutirse que nos podría llevar muchas horas y no queremos robarles demasiado tiempo, pero yo quisiera que cada uno de ustedes vaya pensando algunas recomendaciones prácticas para el ¿y ahora qué? Porque ya dijimos cosas, pero quizás puede quedar más bien como que estamos haciendo un reclamo de los que no estaban preparados. O sea, si no estábamos preparados, no estábamos preparados. Pero ahora estamos aquí, en este ahora, ¿sí? ¿Qué podemos hacer de ahora en más? Andrés, te vi hacer referencia a una profecía, ¿sí? ¿Qué tal si profetizamos un poco qué tenemos por delante? ¿Qué anticipamos? ¿Qué percibimos de parte de Dios? ¿Repitiendo cosas que ya dijeron o añadiendo algo? ¿Qué te parece que viene para la iglesia, Andrés? Bueno, primero tengo que hacer una aclaración de la profecía. Yo la subí, luego tuve que bajarla porque un pastor me dijo que aunque fue una profecía de David Wilkerson, una persona se encargó de editar y de pegar cosas para acomodarla a este tiempo. Okay. Y la misma hija de David Wilkerson publicó en su Twitter eso. Entonces yo tuve que bajarlo rápidamente porque yo soy muy... me parece que es muy delicado profetizar algo en la carne y yo confié simplemente en unos otros hombres de Dios que subieron la profecía. La profecía, para los que no saben, pues hablaba de que vendría esta gran plaga sobre Nueva York, las iglesias se cerrarían, etcétera, etcétera, y que Dios usaría esto para traer un despertar. Entonces, no he leído el libro The Vision o la visión de David Wilkerson, pero creo que él simplemente la persona extractó de esa visión ciertas cositas. No sabía que había pasado, había visto eso a la volada, pero
Pero Fuera de entonces, las referencias, ¿qué anticipamos que va a suceder? pues yo creo que la última parte de la profecía es real, que Dios va a usar este tiempo para que la gente lo busque como nunca antes. Y está sucediendo, ¿no? Aquí en Colombia ya tenemos 3 cadenas de televisión que nos están sacando el culto del domingo en vivo, totalmente gratis. Bueno, uno sí lo estamos pagando, pero eso muestra que la gente del mundo está buscando a Dios. Entonces yo creo que Dios dispone todo para nuestro bien. Ah, y creo que como iglesias, como cristianos, tenemos que aprovechar este tiempo de sensibilidad. En vez de que se haya bajado la asistencia, en el caso nuestro se ha aumentado, ¿no? Un fin de semana nosotros teníamos en internet 30.000, 40.000 seguidores. En este momento estamos en 120, 130.000 personas siguiendo las prédicas, además de lo de la televisión, lo de la radio. Entonces yo creo que definitivamente hay un despertar en la gente y creo que como iglesia tenemos que aprovecharlo. Entonces yo creo que son tiempos buenos. Tal vez vienen estos meses difíciles, pero lo que vendrá después, y si estamos preparados nosotros, pues vamos a cosechar el fruto de esto. Yo estoy de acuerdo con Andrés. Lo que yo he visto, y tal vez aquí en Estados Unidos es un poco diferente, la gente todavía no llega a ese punto de sentir una crisis y buscar a Dios. Nosotros iniciamos un programa, al principio fuimos de puerta en puerta dejando unas tarjetas con nuestro nombre, teléfono, para que nos llamaran si sentían ansiedad, si querían oración por salud o algo. 0 llamadas. Todavía la gente hasta el momento está cómodo. Todavía no se les acaba la comida, ¿verdad? Todavía no los están corriendo de sus casas. Es relativo en cuanto a la gente enferma aquí en la ciudad, es poca. Entonces, yo no sé si esto se tiene que poner peor para que la gente realmente busque a Dios. Ahora, digo, vemos en la Biblia, ¿no? En Apocalipsis va a llegar un momento donde una tercera parte del mundo muere. Si ahorita nos estamos volviendo locos cuando es menos de 1%, ¿qué será cuando una tercera parte del mundo se está muriendo? Pero no sé, yo aquí veo como que Dios tiene que quebrar algo en nosotros para mirar hacia Dios y buscarle a Él. Contemos a los que están afuera de Estados Unidos, que yo escucho lo que se escucha en otros lados, y las noticias a veces solamente tienen que ver con Nueva York o con California, las costas. Y las costas en Estados Unidos están siendo muy, muy golpeadas, pero a medida que uno se mueve al centro, que es más rural, el centro de Estados Unidos, aquí todavía no ha pegado tan fuerte. Así que los números que se ven de Estados Unidos son de las grandes ciudades, donde hay mucha densidad de población. Y en un lugar como Texas no se siente tanto. A eso está haciendo referencia el pastor Chris. Y te escucho decir, les escucho a los dos, que la prosperidad y la seguridad son terrenos peligrosos para el alma, ¿cierto? Porque son terrenos donde no buscamos a Dios. Y cuando perdemos esa prosperidad y esa seguridad, cuando nos sentimos vulnerables, la gente busca a Dios, donde sea que se encuentre. Sebastián. Sí. No, mirando para adelante y obviamente viendo en la palabra y mirando lo que está sucediendo, podemos decir que vemos cambios no solamente que se vienen en lo económico, sino en lo político también. Y todo esto atravesado por la tecnología. Hoy por hoy estamos viendo que todos nos estamos haciendo uso de la tecnología de manera obligada. Y hace ya años, ¿no? Bueno, ustedes lo vienen diciendo hace muchos años, preparando las plataformas y todo. Pero hoy estamos como obligados al uso de la tecnología. Yo creo que esto va a ir en crecimiento y bueno, ahí es donde tenemos que seguir invirtiendo, seguir trabajando
para que las personas también puedan utilizar este mecanismo. Pero si hablamos de Latinoamérica, bueno, aquí en Argentina, ya, por ejemplo, este mes, o sea, empezó el mes pasado, y este mes ya el 50% de las personas que alquila su hogar, su casa o departamento, no lo está pagando. Así que lo que viene para el mes siguiente va a ser también más problemático. Entonces nos encontramos con el Estado, el gobierno, tomando medidas todos los días, y esto va generando un cierto descreimiento, no solamente de la política, las instituciones también. Entonces, lo que uno ve es que a futuro va en crecimiento en esta generación el descreimiento de las instituciones. Entonces, ahí es donde creo que como pastores, como ministros y aquellos que están sirviendo a Dios tienen que seguir trabajando en ellos mismos, ¿no? En nosotros mismos, en la transmisión del mensaje de una manera genuina, verdadera, para que las personas se puedan identificar, ¿no? Pero creo que lo de la tecnología es muy fuerte. Estamos viendo ya en algunos países cómo antes de ir al médico uno ya por el celular tiene todo el informe médico, ¿no es cierto? O te atiende de repente un robot, y todo esto va a atravesar, ¿no es cierto?, nuestras relaciones. Y bueno, capaz que estoy haciendo mucho futurismo, pero creo que a la iglesia también la va a atravesar, ¿no? Me vino a la mente hace algunos años dar una conferencia a pastores y hablar de cómo involucrar a la iglesia con la tecnología, y que un pastor me reclamó después de la conferencia diciéndome, no, pero eso no es esencial para la iglesia, lo importante es el mensaje. Y claro, lo central es el mensaje, pero hoy tenemos que revisar el envoltorio, ¿sí? Sí. Y sin la tecnología, en esta situación al menos no vamos a poder llegar demasiado lejos. Andrés, sí. ¿Qué tal si vamos cerrando la conversación con una oración por los pastores, por los líderes, por todos los que están soñando con una iglesia mejor después de esta situación? Yo creo que este es un tiempo sin dudas desafiante, pero que, como bien dijiste, esconde la gran oportunidad de que la gente busque a Dios. Y aunque todavía en algunos rincones de la tierra nos cuesta, como quizás Texas, todo esto está desnudando que si nuestra confianza está en el gobierno, si nuestra confianza está en el dinero, si nuestra confianza está en la ciencia, somos más frágiles de lo que creíamos, ¿cierto? Nuestra confianza solamente puede estar en el Señor. Pero eso no niega que este es un tiempo desafiante. Así que, ¿por qué no nos guías en una oración por los pastores y los líderes que estamos tratando de interpretar cómo apuntar a ese futuro mejor? Bueno. Y Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de hablar de lo que tú estás haciendo, de nuestras pruebas, pero también de lo que hemos aprendido en el camino de la vida. Pero hoy oramos por los pastores que no estuvieron preparados. Yo te pido, Señor, que tu gracia esté entrando allí donde ellos están, que puedan creer que tú eres un Dios sobrenatural, que esto no te tomó por sorpresa. Y aunque no fue tal como lo esperábamos, creemos lo que dice tu palabra en Romanos 8:28, que tú dispones todo para nuestro bien, para el bien de los que te aman. Y por eso creemos, Señor, que tú vas a usar esta crisis para el bien de cada pastor, pero también de sus familias y de sus iglesias. Y yo te pido, Señor, que al oír esto ellos puedan salir animados y fortalecidos. Pero por otro lado, que aprovechen esta situación para buscar tu rostro y pedirte que tú les muestres qué deben hacer. Te pido, Señor, que esta situación nos lleve a hacer la iglesia como tú querías que fuera, una iglesia de oración, una iglesia que gana las batallas en oración, una iglesia, Señor, que te conoce a ti en el secreto, que no profetizamos sin antes haber estado en el secreto para dar la palabra que tú quieres que demos, que no demos palabras de ánimo cuando tú estás dando palabras de confrontación,
y que no demos palabras de confrontación cuando tú estás dando palabras de ánimo. Te pido, Señor, que en este tiempo podamos afinar nuestros oídos a tu voz. Pero también yo te pido, Dios, que uses esta situación para que nosotros como iglesias volvamos a lo que dice tu palabra, que evangelicemos, que hagamos discípulos, que seamos servidores de tu iglesia, Señor, que cumplamos los 5 propósitos que tú tienes como iglesia. Yo te pido, Señor, que de manera sobrenatural tú traigas las finanzas a las iglesias que están pasando y a los pastores que están pasando tiempos difíciles. Pero también que tú le hables a aquellos que comenzaron iglesias creyendo que era un negocio y que tú les muestres, Señor, que no es un negocio. Aunque Pablo dice que algunos predicaban por el dinero, yo te pido, Señor, que en este tiempo las intenciones necias de nuestro corazón salgan a la luz. Y aquellos que no deberían estar pastoreando, que lo entreguen a otras personas o mueran a este sueño. Pero también que en este tiempo surjan los verdaderos pastores, los hombres y las mujeres que tienen un verdadero llamado, porque qué responsabilidad has puesto en nuestras manos de pastorear, de guiar a tus hijos. Gracias, Señor, por Lucas, por esta oportunidad que tú nos has dado de estar con él, por Chris, por Sebastián. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Chris. Gracias, Sebastián, por conectarse. Pero sobre todo, gracias por ser pastores que aman a sus congregaciones y que son audaces y fieles y que van para adelante aún en esta circunstancia. El Señor les bendiga más de lo que se imaginan en todo esto. Muchas gracias. 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 Nos despedimos también. Quizás todo esto que estamos viviendo nos trae a la luz que la misión de la iglesia nunca fue llenar templos, sino llenar ciudades de discípulos de Jesús. Chao a todos. Chao, Lucas. Hasta luego, Chris. Chao, Sebastián.